Les animo que abran la escritura y metámonos a estudiar el texto en 2 Corintios capítulo 4. Concéntrese, no se deje distraer y tome sus notas y bueno, y ore a medida que usted está escuchando esta palabra. Muchas personas están desmayando, están tirando la toalla. Uno ve por todos los lados gente desanimada, gente angustiada, preocupada por los días que vivimos. Y bueno, esto se va a poner cada vez más peor, más complicado. Y mucha gente, en últimas, va a claudicar en la fe. Eso habla de la apostasía final. La palabra apóstata es el que estuvo ahí y ya tiró atrás y no sigue. Y esto hace parte de la profecía del final de los tiempos. La gente que va a desmayar, se va a decepcionar. El tema que vamos a trabajar esta mañana le he titulado ¿qué nos sostiene para no desmayar? ¿Qué hago? ¿Qué me sostiene a mí para mantenerme firme en la fe, en pie de lucha, en combate? Pablo en 2 Corintios, básicamente de Corintios es una carta donde y especialmente 2 Corintios, donde presenta defensa de su ministerio, porque Pablo ha sido atacado, ha sido cuestionado su ministerio. Es una iglesia que se ha dividido y hay dos bandos fuertes, los de Apolos y los de Pablo, y hay problemas internos de todo tipo, falsos maestros, herejías y tantas cosas que se han levantado dentro de la iglesia. Y Pablo escribe esta carta en una forma de defensa de su ministerio, pero también pone de manifiesto que lo sostiene a él en la lucha y en el combate diario. Entonces, en 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, entonces, y una vez usa la palabra, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 16. Por tanto, otra vez usa la palabra, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué llevó a Pablo a no desmayar? Pablo llegó a experimentar sufrimientos tan tenaces como habla en Corintios, que dice en el capítulo 1, versículo 8, que fueron abrumados sobremanera, más allá de las fuerzas de ellos, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, Pablo llegó a estar básicamente en cuidados intensivos. Cuando usted ya lo entuban y dice, hermano, ya no hay posibilidad de conservar la vida. Es un milagro. Y dice que Pablo sufrió tanto los golpes, los azotes, los naufragios, las traiciones de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, como habla en el capítulo 11-13, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pablo sufrió esos falsos que se metieron en la propia iglesia para abusar y destruir el rebaño, para hacer mercadería de ellos, como les dijo más adelante. Y Pablo, si hay alguien que después de Cristo que uno conozca, que le hayan dado madera y haya sufrido, fue el apóstol. Y yo sé que el sufrimiento de cada uno es distinto, cada uno lleva su propia aflicción, su propia carga, pero en condiciones como las que vivió Pablo, azotado, traicionado, en naufragios, con hambres, con desvelos, con tanta situación, sin ayudas económicas que muchas veces no le llegaron, sin sustento. Yo creo que de pronto ni usted ni yo hubiésemos estado acá. Creo que hubiésemos tirado la toalla, hubiésemos desmayado. Desmayado es el que quedó sin fuerza, el que quedó knockout, que ya no puede más. Yo creo que muchos de nosotros no hubiésemos seguido. Y hermanos, la vida es esa. La vida cristiana es una ruta de la cruz, una ruta de tomar la cruz y seguir al Señor. Y no es fácil. Y en la vida tenemos aflicciones, el Señor lo dijo. Tenemos luchas a veces con la salud muy fuertes. La tuvo Pablo. Habla de cómo su cuerpo se le deterioraba. Dice, no obstante, este cuerpo se deteriora. Yo hablaba con un amigo, un hermano, y le decía, mira, me estoy sintiendo que mi cuerpo no me está respondiendo en la salud. Y me dijo, es parte del deterioro normal. Eso es parte de la vida. Quisiéramos vivir 130, 140 años, pero no. Estaba reflexionando con un amigo por qué Jesús no vivió 180 años. Él pudo haber vivido como Matusalén. Y Jesús, viejito, aquí todavía, viviendo. Pero no, su cuerpo, ya ese cuerpo tenía que dejarlo y se deterioró. Fue golpeado, lacerado y ese cuerpo murió. Entonces, es la realidad de lo que vivimos en la vida. En el mundo tenemos las aflicciones de la salud, las traiciones, las decepciones, los abandonos, las soledades, los engaños, las crisis en casa, las situaciones económicas difíciles. Eso es la vida. Y tanto los cristianos como los no cristianos sufrimos. Yo hace tiempo me leí un libro que titulaba La vida es dura. Y empecé a leerlo. Bueno, realmente el título del libro, corrijo, se llamaba El camino menos transitado.
Y este hombre comienza el libro diciendo, la vida es dura. Dice, sea que usted lo acepte o no lo acepte, la vida es dura. Y si usted no lo acepta, usted se lo va a pasar toda la vida preguntando por qué la vida es dura. No vamos a ganar nada con eso. Esa es la realidad. La vida es difícil. Y la vida cristiana es difícil en ese sentido. Porque tenemos que negarnos, tenemos que renunciar a tanta cosa. Tenemos que abstenernos. Y nos humillan y sufrimos el agravio. Y nos despojan. Y perdonamos al que nos apuñalea, al que te traiciona, como lo hizo Jesús al propio Judas, le dijo, amigo. Y me dice, pero esa ruta no es la ruta de los bobos, dirá alguien, pero es la ruta nuestra. Soltar, renunciar, entregar, amar, perdonar 70 veces 7. Eso no es fácil. No es fácil a veces clamar y no encontrar respuestas. Y hay veces la respuesta del Señor, algunas veces es, bástate mi gracia. Y mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque de pronto sí, te respondo y te doy todo el dinero que me estás pidiendo. Estoy casi seguro que te voy a perder. Que hasta ahí vamos a llegar tú y yo. Y ya no te voy a ver más postrado pidiendo el pan de cada día. Y esas aflicciones nos llevan a mantenernos muy cerca de Él. De lo contrario, Él nos conoce muy bien, que apenas que tenemos una formita de ser independientes, ya no necesitamos de Dios, nos sentimos sobrados, no necesitamos de su ayuda, de su gracia y de su misericordia. Ese es el ser humano. Y uno como pastor lo vio en las iglesias todo el tiempo. Estaban arruinados y quebrados, se postraban, lloraban y prometían mil cosas a Dios, pero apenas que fueron prósperos ya ni los saludaban a uno y le voltearon la cara. Y así es, esa es la naturaleza del ser humano, la ingratitud. Y tenemos que sufrirlo, los que servimos al Señor, sufrir que nos rodeamos de leprosos, que cuando son sanos, son liberados y son prósperos, no te vuelven a saludar y ya no vuelven a agradecerle al Señor. Entonces, Pablo vivió todo lo que usted y yo vivimos, pero de pronto en dimensiones mucho más grandes, en situaciones muy complicadas. Uno dice, ¿cómo hizo Pablo para sostenerse? ¿Cómo no tiró la toalla? ¿Por qué no dijo yo no sigo con esta gente? Y ya, chao, voy. ¿Qué sostuvo a Pablo? Bueno, el texto nos da unas pautas y nos muestra que lo sostuvo. A Pablo lo sostuvo, en primer lugar, una palabra que fue iluminada y no fue adulterada. Pablo dice antes bien, 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo sabía de la cantidad de gente que usaba la palabra para explotar, para hacer daño, para robar, la utilizaba mal, porque la escritura, que algunos la usan mal para perpetuarse en sus poderes, para alimentar sus egos, sus problemas, sus vacíos emocionales y para conseguir dinero. Pablo dijo, no, yo no uso la palabra así. Nosotros nos sostiene una palabra que ha sido revelada a nosotros, que causó un génesis, porque dice en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es una palabra que iluminó el corazón y la vida de Pablo. Pues a voz que escuchó cuando iba persiguiendo a los cristianos y tuvo revelación que lo postró,
le mostró sus tinieblas, le mostró su oscuridad. Y Pablo experimentó un Génesis, porque Dios que resplandeció, que dijo, hágase la luz desde el Génesis, operó en él una transformación. La palabra que usted recibe, si no está efectuando una iluminación y no revela las tinieblas, la oscuridad, no es una palabra que genera vida y transforma. No es una palabra que sustenta al individuo. Muchas personas pueden conocer la Biblia toda la vida y hacer todos los cursos de una iglesia, pero puede tener un velo que le impide ver esa palabra revelada. Por eso Pablo habla en el capítulo 3 del velo que tenían los judíos, que leían el texto, el antiguo pacto, pero no entendían porque había un velo. Y él dice, solo si hay conversión. Pero ese velo puede ser un velo diabólico también, por el cual Pablo dice en el 4:4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Usted puede estudiar mucho la palabra, como dije, y hacer todos los cursos, pero si esta palabra no ha traído un génesis en su vida, una revelación de Cristo, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, si no genera vida como el Génesis y sopla vida en medio de los muertos y la oscuridad, si no saca luz en medio de las tinieblas, esto no es una palabra que sustenta. Es la palabra revelada, la palabra que trae vida, la que nos sostiene a nuestro diario vivir. Y es esa palabra de maná que sostuvo a un pueblo en un desierto para no desmayar y los mantuvo vivos en su diario vivir. Entonces, mi querido amigo que me escucha, una pregunta que le hago es: su encuentro con la palabra es un encuentro con el Génesis. Hay revelación, hay palabra que transforma, palabra que libera, palabra que sustenta. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Es la palabra que hace que nosotros nos mantengamos fuertes y no desmayemos. En medio de los desiertos, en medio de las luchas, de las grandes dificultades de la vida, nos sostiene una palabra que Él sopla vida, porque esta palabra es un órgano vivo que sopla vida, que regenera, que abre el entendimiento, que me saca de la oscuridad, que me abre el cielo, que me muestra un panorama de la vida amplio, como sucedió en Génesis. Yo me he preguntado, ¿mis encuentros con la palabra producen esto? ¿O es solamente un ejercicio religioso que no transforma el ser interior, que no transforma la mente, que no renueva la mente? Entonces, hay cristianos que tiran la toalla, que claudican en la fe, y uno dice, pero si llevaba tanto tiempo, de pronto nunca de verdad se convirtió esa persona. Quizás esa persona no vivió la experiencia de una conversión como la de Pablo. Por eso Pablo dice, cuando se conviertan, va a venir esa revelación, ese encuentro, esa transformación en su ser interior. Pero a Pablo también lo sostuvo, no solo la palabra de vida, pero lo sostuvo el poder del Espíritu. Pablo habla de que él se sentía como un vaso de barro, y así somos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Espíritu Santo nos sostiene en nuestra debilidad y nos ayuda, dice Romanos 8:26, que no sabemos cómo pedir, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu sostiene estos barros frágiles, esos vasos de barro frágil
que nos quebramos, que nos enfermamos, que sufrimos, que lloramos, que nos sentimos que no podemos. Pero viene el Espíritu Santo y sopla vida y nos mantiene en el combate diario. Si usted no ha construido una relación profunda con el Espíritu Santo, si usted no abre su corazón al Espíritu Santo, sino que más bien usted lo tiene contristado, lo ha apagado, porque ese templo lo ha dejado invadir por las tinieblas, por la oscuridad, por el pecado. Entonces el Espíritu Santo ahí no opera poder en su vida. Y solo cuando el Espíritu Santo tiene una libertad total en mi vida y en mi templo, y soy lleno del Espíritu Santo en mi diario vivir, me ayuda a mantenerme en pie de lucha, con la lámpara encendida, esperando, guerreando, luchando. Por eso Pablo llegó a hacer semejantes declaraciones, que era la fuerza del Espíritu que lo mantenía. Y entonces él decía, puedo estar atribulado en todo, pero yo no estoy angustiado, estoy en apuros. Sí, las deudas, las luchas, los servicios y esto, todos los problemas que tengo, dice, pero no estoy desesperado. Perseguido, mas yo no estoy desamparado. El Señor no me ha abandonado. Derribado, claro, me caigo. Y tal vez hoy me sienta derribado en el piso, pero el Espíritu Santo nos da vida, nos sostiene para mantenernos en pie de combate y de lucha. Porque la vida cristiana es como una guerra, así la describió Pablo, donde hay combate, donde hay heridos, donde hay muertos, donde hay gente que claudica, deserta de las filas, pero hay gente que guerrea. Y la fuerza que nos sostiene no es mi fuerza, no es mi capacidad física, ni mi buen alimento, ni los buenos ejercicios que yo hago en un gimnasio. Es el poder del Espíritu. Por eso todos los días tenemos que ir a llenarnos de palabra y del Espíritu Santo. Y usted dirá, pero Pablo, pastor, yo oro que el Espíritu Santo me llene y me ministre. Sí, pero Él no va a entrar a una casa donde hay otros habitantes, donde está ya arrendada, donde la casa está habitada por tinieblas, por la maldad, por cosas que al Señor no le agrada. Y cuando uno decide limpiar la casa y decirle, Señor, esto es templo tuyo, me cuido de lo que escucho, me cuido de lo que veo, voy a consagrar mi vida para ti y abrir mi corazón y dejar que el Espíritu Santo me mueva. Y eso mantenía a Pablo. A Pablo lo mantenía esa fuerza, ese poder del Espíritu, que lo llevaba aún a cantar en las cárceles, siendo azotado. Y uno decía, ¿cómo hizo a este hombre? ¿Cómo hace? Cuando uno cualquier cosita lo lleva ya a claudicar en la fe y a renegar y a decir que ya no quiere seguir. No, este hombre lo mantenía ese poder, lo mantenía. Y cuando sentía que desmayaba, el Señor lo levantaba nuevamente. Y seguramente usted que me escucha, ¿cuántas veces ha sentido que ya no puede más? Pero ha venido una palabra que te ha dado vida. Ha venido un mensajero de Dios. Ha venido un soplo del Espíritu a tu vida. Estos días estaba orando con un amigo en un lugar. Y estábamos orando ahí los dos. Y de un momento a otro entró un viento fuerte ahí donde estábamos. No estaba venteando afuera por ninguna parte, pero entró un viento. Y sabíamos que era el neuma, era el Espíritu que entraba. Y cómo nos revitalizó, cómo nos llenó de gozo, nos llenó de paz. Y ese gozo y esa paz y esa fuerza no quiere decir que ya el cuerpo ya no le duele, que ya se acabaron los problemas económicos, que se acabaron los problemas de salud, que se acabaron los crisis. No, pero es el soplo, el poder del Espíritu que nos mantiene en medio de las luchas, de las aflicciones, de las crisis de la vida. Entonces Pablo dice, yo no desmayo, porque me sostiene la palabra, me sostiene el poder del Espíritu, y que si me caigo, me levanto. Yo no estoy destruido, dijo Pablo. Esos peros para Pablo fue muy importante. Sí, esa es mi realidad, pero
pero ese sí es un positivismo sano, bíblico, sustentado en la palabra, en la fe, en lo que el Señor nos ha dicho. Y la tercera elemento que sostuvo a Pablo fue la fe. Fue una fe alimentada por la palabra, por el poder del Espíritu. Entonces Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Definitivamente esto sí es proclamaciones de fe, que vienen no de un repetir unos textos positivistas, sino que viene de repetir lo que cree en la palabra. La palabra que cree la proclama. Dice, creí, por lo cual hablé. Si usted cree, pues háblelo y dígalo y proclámelo. El gran problema en nosotros es, meditamos una palabra, la recibimos. Por ejemplo, mire el salmo que leímos esta mañana. El salmo hace una declaración, el salmo 27. Por ejemplo, este sería un ejercicio de lo que es creer, por lo cual hablé. Entonces Pablo está orando estos días con ese salmo. David dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo tengo una opción, ¿la creo o no la creo? Si la creo y recibo esa palabra, yo voy a confesarla en mi diario vivir. ¿Qué voy a confesar? Señor, yo veré tu gloria, veré tu justicia, veré tu respuesta, veré tu milagro. Lo veré acá mientras viva. Y no voy a esperar que me muera para ver tu gloria manifestada en esta situación concreta que estoy viviendo, donde estoy bien esperando que se manifieste el poder de Dios en esta situación muy concreta en mi vida. Eso es creer, por lo cual habló. Y Pablo fue uno de los que proclamó mucho palabra. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me separará? Y tenía una cantidad de proclamaciones de lo que él creía. Muchos de nosotros recibimos una palabra, pero no le creemos. Entonces el Señor dice, ¿por qué se preocupa por el día de mañana? Cada día traerá su propio afán. Mira las aves del cielo, yo te voy a proveer. Entonces uno la lee, la creyó. Pues, pero es que no tengo mercado. Sí, pero es que no tengo para el arriendo. No, pero ¿la cree o no la cree? Entonces usted no la proclame, usted no la diga. Si usted no la cree, mejor no la diga, ni la predique. Porque si usted la cree, lo cree. Señor, tú lo has dicho. Has dicho que me cuidarás, que me sustentarás, que cuidará de mi vida, que cuidará de mis hijos, que no debo angustiarme por el día de mañana. Yo lo creo. Muchos de nosotros solamente memorizamos palabra como un ejercicio académico, pero es una palabra que yo llevo a creerla y a proclamarla y a confesarla en mi diario vivir. Hice mi devocional y yo lo confieso y lo creo y lo proclamo, Señor. Estuvimos aquí orando por la emisora por una persona que amamos mucho con cáncer, que le dio cáncer. Pero se activó su fe y esa mujer, toda la palabra que recibía aquí en la emisora y las oraciones, pastor, yo lo creo. Y era un cuadro de verdad, pero grave. Pero vimos cómo se activó su fe. Yo recibo esa palabra y yo la creo, yo estoy postrada, yo lo creo. Mira, me llega de sorpresa un audio y yo dije, uy Señor, porque parece que yo tenía menos fe que ella. Y yo dije, ¿qué será este audio? Y yo, tío, a usted es el primero que se lo digo. Quiero decirle que me han declarado limpia y sana completamente del cáncer y que no tengo nada. Y fue una palabra que ella creyó. Porque por eso el Señor dice, de acuerdo a tu fe se ha hecho. Y eso es una lucha en nosotros. Y nos sostiene entonces, nos sostiene una palabra que recibimos, que transforma nuestra vida, nos sostiene el poder del Espíritu Santo, pero nos sostiene también
una palabra que creemos y proclamamos. Los soldados los entrenan muy bien a confesar palabra, a lo que ellos creen. Usted no puede ir a la guerra con un espíritu de derrota. Un soldado que le diga a su propio comandante, yo voy a ir a la guerra, pero vamos a perder. Eso nos van a matar. Eso no vale la pena. Pues está fracasado ya. No va a poder. Va a desertar o lo van a matar. Y esto llevó a Pablo definitivamente a vivir una vida de renovación constante. Usted puede tener esos 3 elementos, pero hacerlos cada año o cada que va a la iglesia, si acaso. No. Pablo dice, por tanto, no desmayamos, versículo 16. Antes, otra vez la palabra no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día en día. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, por último les digo algo. La renovación no puede ser cada 8 días que va usted a una iglesia. No puede ser cada vez que viene alguien ungido para ministrarle a usted, o una conferencia, un seminario que va cada año. Usted no puede vivir una renovación así. La renovación tiene que ser diaria. Renovación diaria. ¿Y es dónde? Usted y el Señor. Yo a usted no lo puedo renovar. Solo el Espíritu Santo lo puede renovar a usted. Yo no puedo hacer nada por un hijo. Yo no lo puedo renovar a él y transformar su vida. ¿Quién, el ser humano, puede renovar a otro ser humano? El pastor no lo puede hacer. Es usted y el Señor, con su palabra, con el Espíritu Santo, con una palabra que usted cree, con una vida de confesión, con una vida apartada del mal. Usted vive renovado diario. Pero usted necesita, así como usted necesita comer todos los días, así usted necesita alimentarse y nutrirse todos los días. Hay muchos que están más preocupados por mantenerse físicamente en un gimnasio bien, pero el interior está desgastado. Pero quiero decirle una cosa. La persona renovada en el interior se le nota en el exterior. Una persona que vive en oscuridad, en tinieblas, que su templo vive contaminado, que está en oscuridad, se le nota en su rostro. Hay depresión, hay tristeza, hay angustia, hay ansiedad. Esta persona le ha abierto las puertas al enemigo. Entonces, mi querido hermano, amigo que me ha escuchado, esta palabra es para su vida, para mi vida. Esa es la realidad de la vida. Nos vienen días difíciles y van a desmayar y claudicar los que no se mueven bajo esos principios que Pablo se movió. En medio de sus luchas dijo, no desmayo. Y me sostiene la fe, la palabra, el Espíritu Santo, una vida de oración, una vida renovada todos los días. Mañana hay que madrugar a renovarnos nuevamente. Y todos los días tenemos que renovarnos, todos los días en la presencia de Dios. Padre, yo pido por esa palabra que haya llegado al corazón de tus hijos, les renueve la fe, los fortalezca, los levante a combatir, a luchar. No hay otra opción. O quedamos postrados en las garras del diablo y acabados, o nos mantenemos fuertes en combate todos los días. No desmayamos, como dijo Pablo. Y si nos caemos, nos levantamos. Y si sufrimos, pero nos sostiene no este vaso de barro, porque la fuerza no está en el barro, sino en el poder del Espíritu que sostiene este barro frágil y débil. Bendiga pues a tus hijos y que esta palabra, Señor, si la creen, la vivan, la crean y la proclamen y la compartan. En el nombre de Jesús. Amén.